Nuestro invitado de hoy, Rodrigo Agrelo, candidato a diputado nacional. Bienvenido, Rodrigo, a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido. Esto se graba el día 12, que es feriado. El Pollo y yo somos los únicos que trabajan en este canal el día feriado. Rodrigo, te propongo entrar en tema y después más adelante hablaremos un poco de tu campaña. Lo que quieras. Rodrigo, como ustedes saben, es una persona muy conocida. Ha dedicado gran parte de su vida al tema de las dos vidas, la lucha contra el aborto. Primera pregunta, Rodrigo. ¿Es lo mismo un óvulo fecundado que un embrión anidado, que un feto de 2 meses o con un feto de 8 meses? Absolutamente. A partir de la concepción existe una vida. ¿Es lo mismo una semilla de roble que un roble? Estamos hablando de un ser humano y en el caso de la semilla de roble están todas las potencialidades del roble ahí, ¿cierto? Todos los elementos constitutivos del roble están en la semilla. En el caso del embrión, a partir de la fecundación del óvulo por el espermatozoide existen todos los elementos constitutivos de un ser humano. Y te voy a decir algo más. En la fundación de nuestra patria, en la fundación o en la organización de nuestra patria, se dictó el primer Código Civil en el año 1869. En ese Código Civil ya se le reconocía la calidad de persona al niño por nacer, en cuanto estaba engendrado. Es decir, a partir de la concepción hay persona pacíficamente para nuestro Código Civil, desde entonces hasta hoy. Es decir, que esto está en los pilares fundacionales de la Argentina. Es parte de nuestra identidad como nación, el reconocerle personalidad al niño por nacer. Perfecto. Segunda pregunta. ¿No hay casos particulares? Un embarazo con malformaciones aberrantes o una violación, ¿no pueden ser casos particulares? Mira, Islandia ha anunciado con bombos y platillos que ya no nacen niños con síndrome de Down. Uno de los países más ricos del mundo, con más ingresos per cápita del mundo. Lo ha anunciado como un triunfo de la civilización. Yo creo que es una gran derrota. ¿Por qué? ¿Porque abortan? Claro, porque no es porque hayan curado el síndrome de Down, sino que directamente los eliminan antes de nacer. Eso es de una gran pobreza humana. Y yo creo que la Argentina tiene una riqueza humana todavía que preservar. Nosotros somos más ricos humanamente que ese país, que lleno de recursos para acompañar una vida que viene con dificultades, lo que hace es suprimirla, eliminarla y liberarse, entre comillas, de ese, entre comillas, problema también, ¿cierto? Privándose de lo que muchas veces un niño de esas características trae al mundo, que es una llama de amor, que muchas veces con esas mismas limitaciones y dificultades tienen una naturalidad y una forma de ser que ilumina a muchas familias. Esas son sociedades pobres. Nosotros creemos que una sociedad rica es la que primero es humanamente rica. No puede perder eso la Argentina. Tener esa sensibilidad por el más débil que viene y el que recibimos. Perfecto. Ahora te voy a hacer una pregunta filosófica, no me des una respuesta legal. Porque legal ya la sé. La esencia de la paternidad o de la maternidad ¿está en un espermatozoide que fecunda un óvulo o en la decisión de una persona en ser padre o madre? No sé si queda clara la pregunta. Claro, lo que pasa es que para el niño, que es de donde hay que mirarlo, están las dos cosas. Por un lado, quien lo engendró, por eso está el derecho, por ejemplo, del hijo adoptivo a conocer su origen biológico, ¿cierto? Y por otro lado, quien desde el corazón lo crió. Pero indudablemente hay un derecho del niño a ser hijo inicialmente de quien lo engendró. Entonces, ese derecho nace justamente con la concepción. De modo tal que, claro, uno diría, en un chico adoptivo, ¿quién es el padre de ese chico? Y evidentemente quien lo ha llenado de afecto es su padre en el afecto, su padre en el corazón. Pero también está una realidad de carácter biológica y legal, ¿cierto? Que es de quien lo engendró, que entre otras cosas tiene obligaciones alimentarias mientras el hijo no haya sido adoptado por un tercero. Bien, interesante la respuesta.
Ahora viene la pregunta capciosa que yo tengo que hacerte. Sí, que te encanta hacer. Que me encanta. Vos sos católico Sí. y bueno, está bien, sos católico, tu religión te impide abortar. Yo te acepto Sí. eso, pero dejalo a los agnósticos a que se manejen con la ley. Entonces, ¿por qué los católicos tienen que empecinarse en obligar a los otros a que actúen como católicos? Es que no es un tema religioso, es un tema humano. Es un tema humano. Porque mira, Teresa de Calcuta, que era religiosa, pero que acogía en sus hogares a quien viniera, minoritariamente el catolicismo en la India existe. Sí, no existe. Bueno, decía, el aborto es el principal enemigo de la paz. ¿Por De qué? la paz. De la paz. ¿Por qué? Porque dice, si es posible romper esa relación esencial que existe entre madre e hijo a través del aborto, si hemos roto ese límite como sociedad, de ahí en más podremos ser capaces de cualquier cosa. ¿Cuál es el nuevo límite? En la supresión de la vida. Entonces, el aborto es un enemigo de la paz. Por eso el problema es la cultura del aborto. Después está el aborto en sí, el hecho del aborto, que ya necesita de políticas, de un acompañamiento de la mamá vulnerable, de una conjunción de recursos que el Estado tiene orientados a acompañar a esa mamá. Eso es lo que nosotros pretendemos, ¿cierto? Que la Argentina se organice para darle la bienvenida a la vida por nacer, no que se resigne de antemano y baje los brazos. Lamentablemente el poder muchas veces busca la diagonal. ¿Cuál es el atajo corto? Y el atajo es decir, te proveo de un quirófano, mamá, que va a ser impoluto, un quirófano perfecto, blanco, pintado, no te va a pasar nada en ese quirófano. Y después me olvido de tu realidad, de esa herida que queda para siempre producto del aborto, que es el síndrome posaborto, la que provoca depresión, dificultades en los nuevos, en establecer relaciones afectivas, problemas en el sueño, etc. He estudiado eso, ¿no? Ahí me olvido de vos. Eso te dice el Estado ausente. ¿El Estado presente cuál es? El que ante una mamá vulnerable se organiza para acompañarle y darle la bienvenida a esa vida. Estupendo, me has convencido. Pasemos entonces ahora a lo que hay que hacer, que es la prevención de los embarazos no deseados, ¿cierto? Bueno, claro. ¿Cuál es tu opinión sobre los métodos anticonceptivos? ¿Vos crees que los métodos anticonceptivos no abortivos deben ser permitidos todos? Los no abortivos, por supuesto. ¿El profiláctico también? Yo soy partidario de eso. ¿La píldora que impide la evolución también? Siempre y cuando no sea abortiva. Siempre y cuando no sea abortiva. Lo primero que hay que educar es en la responsabilidad. Y es una tarea de los padres, que tenemos los padres respecto a nuestros hijos. Es decir, hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos. Eso sería lo primero. Porque claro, esto se ve como un hecho inevitable o como algo que se presenta ajeno a la voluntad de las personas. Pero las personas tenemos raciocinio, tenemos control de nuestros impulsos. Y cuando educamos en la afectividad a nuestros hijos y cuando nos educamos nosotros mismos en nuestra afectividad, tenemos la posibilidad de lo que se llama la paternidad responsable. Entonces, lo primero es educar en la responsabilidad. Segundo, asumir como familias ese rol. Tercero, no dejarle al Estado que en lugar nuestro sea un Estado, un Estado que no puede poner los hospitales a funcionar adecuadamente, que no le alcanzan sus destrezas para resolver los temas educativos, que tiene una justicia que camina renga. ¿Va a educar a nuestros hijos en estos temas? Yo no digo que no haya educación sexual en las escuelas, sí, tiene que haberlo. Pero ahora, tiene que estar digitada o fiscalizada por los padres. Por los padres, con la presencia de los padres, sobre todo en los temas que tienen que ver con lo valorativo, ¿cierto? Es decir, cuando ya implican valores, no lo que es el funcionamiento biológico que todos debemos conocer, que cualquier chico debe saber, cómo funciona el cuerpo humano, cómo prevenir cuándo se está ante un abuso y cuándo no, ¿cierto? Por ejemplo, esas cosas obviamente la escuela tiene que darlas. Pero ya hay otros temas más profundos que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con la escala de valores de cada familia. Y entonces el Estado no puede suplir a la familia, ni la familia puede esperar que el Estado haga su tarea en los chicos, ¿no? Entonces, creo que hay que poner eso en orden en esta sociedad porque de algún modo el Ministerio de Educación de la Nación nos está queriendo decir ahora que va a desplazarnos a los padres para educar a nuestros hijos en la sexualidad. Perfecto. Vamos ahora a los comicios. Encuentro Vecinal es un partido
vecinal, como su nombre lo indica. Partido provincial. Provincial, tiene lista corta. Exactamente. Entonces es una lista que no tiene la parte del presidente. Nosotros no llevamos candidato a presidente porque somos un partido provincial. Entonces quien quiera votarnos toma la lista nuestra, que es la 217 y es color naranja, la pone en el sobre. Después toma la lista de presidente, le retira la parte correspondiente a los diputados nacionales de ese presidente. Le corta con una tijera. Una tijera o con la mano, se dobla al medio. Pero va a haber tijeras en la No, mesa, no está previsto eso, no está previsto, pero es una cosa muy sencilla. Es una boleta que tiene 2 tramos, le sacas uno de los 2 tramos y te tiene que quedar el tramo de presidente y el tramo de diputado solamente, sin que se repita ninguno de los 2, y lo pones en el sobre. Así que esa es la forma que tiene la gente de votarnos, y nosotros le pedimos una oportunidad a los cordobeses para estar en el Congreso de la Nación, porque imagínate, los Fernández, los 2 han dicho que van a legalizar el aborto. Pichetto, que es el candidato a vicepresidente de Macri, también lo ha dicho. Macri camina por un camino un poquito sinuoso en esta materia. El primer candidato a diputado nacional de Macri en Córdoba, con todo respeto, una persona a la que le tengo mucho respeto, Mario Negri, ya votó a favor de la legalización del aborto el año pasado. El candidato de Hacemos por Córdoba está en silencio respecto a este importantísimo tema. Quien está a favor de la vida lo dice, no guarda silencio. Entonces, ¿nosotros qué estamos pidiendo? Dennos una oportunidad para ser la voz de los que no tienen voz. Nuestro compromiso es llegar al Congreso para defender a esos niños y para defender esta identidad argentina. Desde siempre la Argentina respetó a los niños por nacer. Que no deje de hacerlo porque habrá perdido parte de su identidad como nación. Ahora, estas convicciones tuyas que yo comparto, Rodrigo, supongo que no han dejado de lado toda tu trayectoria anterior, que vos tienes una riquísima trayectoria política en defensa de la libertad. Pero por supuesto, a ver, nosotros creemos en la economía de mercado. Creemos que el Estado cumple una función subsidiaria, es decir, cumple la función de ayudar a los más débiles, de poner equidad, de ahí esas cosas que el mercado no logra resolver. De subsidiariedad. El principio de subsidiariedad del Estado, pero el Estado tiene que garantizar la justicia, la educación, la salud, la seguridad interna, la seguridad exterior, para todos los habitantes en igualdad de condiciones. Debe fijar la línea de salida de todos, pero la línea de llegada ya depende de una innumerable cantidad de factores que tienen que ver con el talento, con el esfuerzo, con muchas cosas, pero la línea mínima, la justicia social, la debe establecer el Estado. Perfecto. Quiero hacerte una última pregunta Sí. y me queda un minuto. Vos has tenido una trayectoria política exitosísima, no la voy a decir porque la conoce todo el mundo. Y luego te dedicaste a tu actividad como abogado. ¿Por qué has vuelto a la política? Por este tema específicamente. Lo que motivó que yo volviera a la política fue un día que estaba en una marcha con mi familia y caí en cuenta de que en la Argentina estábamos reclamando por lo más elemental, algo que antes no se discutía, que era, estábamos reclamando por el respeto a la vida de los inocentes. Ese día, en medio de esa marcha, yo dije, hay que volver a la política. Y así encuentro una enorme cantidad de ciudadanos que han salido de sus casas y de la comodidad, entre comillas, de su vida personal, para entregarse también a la actividad política en defensa de esto, que antes era un presupuesto, que se respetaba la vida de los niños por nacer, de los más indefensos. Hoy no es un presupuesto, está en discusión. Entonces, si está en discusión, los que tenemos vocación política tenemos que meternos en la actividad política, que es el lugar en donde podemos defender a estos niños. ¿Por qué en un partido muy pequeñito y no como una línea interna de uno de los partidos grandes donde vos has estado? Yo valoro a aquellos que están en los partidos grandes en esta posición. Nosotros somos los 15 candidatos a diputados nacionales por encuentro vecinal, somos partidarios de la defensa de la vida desde la Concepción. Pero creemos que hay un camino nuevo que emprender. Si nosotros no estuviéramos en esta elección, nadie estaría hablando de este problema. Nadie. Vos fíjate, las fuerzas políticas grandes han adoptado eslogans que si vos los escarbás un poquito, no dicen demasiado. ¿Ah? Yo no voy a repetirlo y quiero ser respetuoso de las otras fuerzas, pero analicemos si están tratando problemas o nos están llevando a las elecciones con eslogans. Nosotros creemos que nuestra obligación es plantear los temas. El tema del aborto, el tema de la droga, el tema de las adicciones, el tema del cuidado de la casa común, es decir, del medio ambiente.
Nadie quiere hablar del medio ambiente porque también se tocan intereses y se generan complicaciones. Pero bueno, el mundo, ¿cómo va a contribuir la Argentina a reducir el calentamiento global? ¿Cómo vamos a terminar con los basurales a cielo abierto? ¿Cómo vamos a cambiar la matriz energética de la Argentina para no seguir contribuyendo al calentamiento global? Nos los piden los jóvenes a eso. Pero parece que hay fuerzas que no quieren debatir esto, quieren hablar de eslogans. Y nosotros pretendemos hablar de los problemas. Perfecto, Rodrigo. Para despedirte, ¿vos sos consciente que sos lo que sos en parte por el padre que has tenido, mi gran amigo el ñato Alegre? Bueno, yo te agradezco mucho. He tenido un gran cariño por mi papá, que también fue un hombre político. Era hombre de Manrique, del Paco Manrique, mi papá. Pero claro, a veces las vocaciones políticas se heredan, mira vos, ¿no? Como tantas otras. Bueno, en este caso yo heredé la vocación política. Bueno, Rodrigo, como de costumbre, es un placer entrevistarte porque sos una persona que por lo menos ha meditado y estudiado profundamente los temas que se debaten en la mesa. Bueno, muchas gracias. Te volveremos a invitar Bueno, después de tu triunfo en la primera. Oh, gracias por el acá, pronóstico. el caso tuyo es una sola. Si ganás ahora ya estás. Claro. No hay segunda. No, esto es, ahí va a votar solo para las presidenciales. Para Es decir, que si la gente nos quiere poner en el Congreso va a ser el 27 de octubre. Bueno.